Ahora, para responder a las preguntas, vamos a darle las buenas noches, la bienvenida a Luján Banchero, a Emilio Rigi, a Andrés Vilarino, a Horacio Heinzen, Verónica Cesio, a Néstor Merino, que él no nos puede acompañar en este momento Gustavo Blumeto, entonces en su lugar está participando Néstor para responder a las consultas que llegaron. Y bueno, y también a Marcelo Busquiazo, que ya estuvo con nosotros al inicio, y volvemos a darle la bienvenida. Son varias las preguntas, también fueron varios los comentarios que ustedes pudieron ver en el chat de YouTube, que estaba público para todos, con muchas felicitaciones, con muchos comentarios positivos y también diciendo que las explicaciones fueron muy buenas, justamente las presentaciones muy bien explicadas, entonces quizás las preguntas en algunos casos no están en demasía porque justamente las explicaciones de las presentaciones estuvieron bien aclarativas. La primera pregunta que vamos a hacer se la transmitimos a Emilio y nos consultan si la contaminación puntual incluye la endoderiva, es decir, lo que cae al suelo al lado del objetivo. Buenas tardes. Y en general no, se hace una distinción entre contaminación difusa y contaminación puntual. La endoderiva es parte de la contaminación difusa, porque tiene que ver con la aplicación en campo. Ahí el producto se deposita, la planta en el suelo y desde ahí se puede, digamos, permanecer en el suelo, puede alcanzar la napa profunda, puede ser llevado por escorrentía en algún curso de agua o puede evaporarse al aire. Y entonces la endoderiva es contaminación difusa. La contaminación puntual es algo diferente que tiene que ver con las operaciones de llenado del tanque y de lavado de la maquinaria de aplicación. Bien, Emilio, y otra pregunta referida a lo que tú exponías. Nos consultan si se está haciendo prueba práctica en predios de productores, predios agrícolas. Sí, y digamos que varias han sido presentadas en diferentes presentaciones. Se hicieron 12 experiencias con la colaboración entre Digegra, Proyecto Plaguicidas y Facultad de Química en un predio hortícola y un predio frutícola. Y las otras fueron presentadas también en el predio vitícola y proyecto FBTA. Y tal vez existan algunas pequeñas experiencias más a nivel experimental, pero sí, la respuesta es sí. Hay por lo menos cuatro experiencias en condiciones reales de predios comerciales. Creo que la consulta apunta de si hay alguna experiencia en algún predio agrícola de producción agrícola, de producción de cereales. Agrícola. Y agrícola en el país todavía no. Hay alguna experiencia más bien a nivel experimental, pero no a gran escala comercial. Pero obviamente es algo que es viable, es posible y conocemos, por ejemplo, una experiencia en Argentina. Y claro, todo está en el diseño, en el dimensionamiento, pero todavía en el país hay alguna empresa que se interesó, pero todavía no se ha concretado y no se ha realizado. Ojalá que pronto pueda realizarse alguna. Gracias, Emilio. Ahora una pregunta para la Facultad de Química, para Verónica o para Horacio, ustedes bien, ¿quién responde? Nos consultan si tienen una clasificación de los principios activos de más o menos degradación. Hola, bueno, para acotar un cachito lo que le preguntaron a Emilio, hay una experiencia pequeña en un campo piloto para agricultura extensiva con un paquete bastante clásico. Es una cama chica porque en realidad es un campo de experimentación, pero está en condiciones
de campo totales, ¿no? O sea, es piloto por el tamaño, porque el campo es un campo de experimentación, pero es con cultivo de soja y trigo con la rotación clásica. Y hay algunos resultados interesantes también con compuestos que todavía no habíamos evaluado, sobre todo herbicidas, fundamentalmente, que son los compuestos que habían quedado como pendientes en la evaluación de tanto hortícola como frutícola como vitivinícola. Y bueno, no tenemos una clasificación completa, porque un poco como Horacio decía, hay una cantidad de puntos particulares en cada región, desde el clima hasta el diseño, porque el diseño, la evapotranspiración depende del diseño, de cómo sea la cobertura, de cómo sea el aislamiento. Hay una cantidad de cosas que son difíciles para tener una clasificación estricta en porcentaje de degradación. Pero sí, por ejemplo, era el ejemplo de los azoles. Los azoles son compuestos que son muchísimo más difíciles y que llevan tiempos muchísimo más grandes de degradar. Y otros compuestos, como por ejemplo, que hemos estado evaluando en la parte extensiva ahora, el glifosato, tiene una respuesta de degradación bastante más rápida que los que hemos visto en los predios hortofrutícolas, pero el AMPA tiene una degradación bastante más lenta. Entonces, es difícil clasificarlos estrictamente como nos gustaría a todos nosotros, ¿no? Como un resultado científico, porque en realidad es una situación dinámica y es una situación biológica que está todo el tiempo a condición del lugar y de todo el sistema que esté armado. Sí. Pero sí hay familias que son más fáciles. Los organoclorados son fácilmente atacables por los hongos de la podredumbre blanca, perdón, los compuestos con cloro en la molécula, como el clorpirifoso, como al principio evaluamos antes de que se prohibiera el endosulfán. Pero, bueno, ese tipo de clasificación sí lo tenemos, no una clasificación súper estricta. Observen ustedes que hubieron compuestos que se degradaron con gran facilidad, como la iprodiona, que en todas las camas se degradó bien. El difenoconazol se degradó más o menos, el piraclostrobin dependía un poco de las condiciones, lo mismo que el boscalid. O sea, si bien existen tablas internacionales de persistencia en suelo de los distintos compuestos, como decía Verónica, depende un poco muchas veces del tipo de microbiota que se ha desarrollado, que podrá degradarlo más o menos fácilmente. Pero rara vez estamos por encima del tiempo de degradación de vida media que tienen a campo estos compuestos. O sea, la degradación siempre es mucho más rápida, aún en los casos europeos, por ejemplo. Bien, bueno, muchas gracias, Verónica, Horacio. Otra pregunta para ustedes es, a ver, nos dicen si es posible en alguna proporción utilizar desechos de bodega como el orujo y las borras como fuente positiva para incorporar al compost. La persona nos dice, entiendo cuáles son sus cualidades, pero le interesa saber si son un plus para la cama biológica. Perdón. En principio, todo este tipo de desechos que aporten material que se llama lignocelulósico, porque la paja de trigo, el escobajo, la avena, todo eso colabora para un mejor desarrollo o sea, hay que darle alimento a las bacterias para que puedan sobrevivir en un medio que es francamente hostil, porque se le están agregando gran cantidad y a concentraciones relativamente elevadas principios activos. Entonces, yo creo que cualquiera de esos subproductos o desechos puede ser muy útil a los efectos de darle material, un sustrato de carbono y materia orgánica para el desarrollo de la microbiota. ¿Me dejan pasar, Mónica, me dejas pasar un aviso parroquial, así de 5 segundos? Bueno, hoy terminó el Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas y el póster del proyecto INIA fue premiado, Marcelo. Te felicito, o nos felicito. Bueno, muchas gracias. Realmente se manifestaron súper interesados con el proyecto y bueno, nos llevamos el premio. Virtual, pero nos lo llevamos. Bueno, felicitaciones entonces y también se los
pido para después compartirlos por la web de INIA, tenerlo a disposición. Felicitaciones a todos los involucrados. Y una última pregunta para ustedes dos, antes de dejarlos libres, es si el lecho biológico funciona de igual forma con productos de síntesis que los minerales y metales pesados. Hay algunos estudios con compuestos de síntesis orgánica, como algunos contaminantes ambientales, contaminantes antropogénicos, algunos medicamentos. Sí hay estudios de eso. Nosotros no hemos probado, o sea, desechos, por ejemplo, de la industria farmacéutica, pero dentro de la parte orgánica. Existen muy poquitos reportes, pero en Uruguay no hemos hecho ninguna prueba, ni otro grupo la ha hecho, para la parte de metales pesados. Y esa parte es un pendiente que abre un tremendo campo de investigación y un signo de interrogación enorme, ¿no? Porque en realidad era un poco lo que Horacio decía, ya en la viticultura la cantidad de cobre que fue al lecho biológico era un signo de interrogación. ¿Va a responder el lecho biológico de la misma manera que cuando no se utilizan esas cantidades de cobre en otro tipo de cultivos? Bueno, esta vez respondió, pero nosotros no evaluamos la degradación de los metales, no evaluamos la degradación del cobre. Pero bueno, sí, existen muy poquitos reportes para metales, sí existen para compuestos orgánicos de síntesis. La degradación la degradación no, la remediación, porque en realidad nunca, en este caso sí que todo se transforma, porque no se pueden eliminar el plomo, el cobre, el estaño, todo el zinc, todo eso no se puede eliminar o degradar, convertirlo en anhídrido carbónico y agua, como pasa con los pesticidas que son orgánicos. Hay experiencias de fitorremediación, o sea, de plantar en lugares contaminados vegetales tabaco por ejemplo, que absorben fácilmente todo este tipo de metales. Pero claro, después, ¿qué hacemos con todas las plantas que están contaminadas? Es un problema interesante a pensar. Se puede solucionar, quizás no sea por el lado de los biovet. Gracias. Y ahora acaba de llegar una consulta que se las hago, si las pueden responder en breve. Es con relación a los hidrocarburos, si existe algún estudio o algún análisis vinculado a los lechos biológicos. Hola, sí, hay, claro que sí. Ahí el tema es un compromiso entre la cantidad de sustancia que se le puede agregar al lecho biológico, porque no es un bote de basura, ¿no? O sea, uno cae, imaginen ustedes que caen los desechos, cae el agua de lavado, que se aplica de a poquito. Cae unas gotas de concentrado o medio litro de concentrado, ahí si se cae medio litro de concentrado es un lío bárbaro, pero el tema es que se va agregando de a poquito. Y si los hidrocarburos también, si se van agregando de a poco, con seguridad que son degradados. Ahora, si se agregan todos de golpe, no es una solución, eso está claro. Perfecto. ¿Algo para agregar? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces, Verónica y Horacio por responder estas consultas. Y ahora la siguiente va dirigida a Néstor, y es más bien un comentario que asumir tu mente. Una persona nos dice: propongo pensar en desarrollar estos lechos para ser utilizado por productores chicos. El promedio del país es de unas 5 hectáreas por productor, ubicando el lecho quizás en una cooperativa o en una sociedad de sector. ¿Qué opinión te merece este comentario? La pregunta realmente está muy bien formulada. Existe en otros países donde se comparte áreas de carga de aguas y de preparación de fitosanitarios, donde la densidad vitícola es muy alta, digamos, y vecinos de muy pequeña superficie utilizan esa área en común de cargado de productos y de lavado de máquinas. Existe asociado una planta de tratamientos que en algunos casos son biovets. En Europa, por ejemplo, hay muchos sistemas de tratamiento de residuos fitosanitarios. Uno son los biovet y existen plantas como tales.
En Uruguay tenemos que pensar que la limitante que tenemos es que la normativa no permite la circulación de máquinas que estén sucias, que estén contaminadas por la vía pública. Entonces es una restricción, digamos, legal a poder hacer ese tipo de estructuras en zonas para que sean compartidas por varios vecinos. Deberían ser predios colindantes para que sí pudiesen compartir una estructura como esta, que claro está, sería muy adecuado por los costos que este tipo de estructura es necesario o llevan, como ya vimos muy bien en las dos presentaciones realizadas. Bien. Bueno, para ti, ¿qué relevancia tiene aplicar esta tecnología aquí en Uruguay? Apostar a continuar aplicando esta tecnología. ¿Tú me hiciste esa pregunta a mí? Sí. No, para mí es fundamental, por eso fue que desde el principio del FPTA apostamos a incluir lo de los lechos biológicos. Lo veíamos como una de las pocas técnicas de degradación de agroquímicos que los costos permitirían desarrollarse en Uruguay. Hay otras técnicas, como dije, que son muchísimo más costosas e inviables para nuestro caso. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran preocupación por la contaminación de lo que son principalmente los cursos de agua en el área de viticultura tradicional de los departamentos de Canelones, por ejemplo, ya que forma parte de los afluentes del río Santa Lucía, de la cuenca de Santa Lucía, y creo que estamos haciendo un gran aporte en desarrollar este tipo de estructuras para encontrar una solución a disminuir la contaminación de ese tipo digamos, de corrientes de agua. Bien, bueno, muchas gracias, Néstor, por responder esta consulta. Ahora a Luján, nos plantean si no sería conveniente en el mismo lecho separar un repartido aparte para cuando se lave las máquinas con herbicidas para no perjudicar a la vegetación. Y en realidad, digamos, la cama está pensada para que se puedan volcar tanto herbicidas como fungicidas como insecticidas. En el caso de las camas que nosotros con las cuales estuvimos trabajando, un poco la idea es, bueno, si se aplican herbicidas y el pasto, digamos, se seca, como pasó un poco lo que explicaba hoy Blumeto, la idea es volver a poner el pasto. Eso ahí no hay ningún problema, porque es volver a poner una capa de pasto, tal como cuando uno pone césped. O sea que no sé si la pregunta viene por ese lado, por el lado de que evidentemente si aplicamos herbicida se va a afectar la cubierta vegetal de la cama. No sé si venía por ahí la pregunta. O por la degradación, que en ese caso lo tendrían que contestar Verónica u Horacio. Bueno, esperemos que haya quedado respondida y si no, en todo caso, la persona que se vuelva a comunicar y veremos la forma de hacerle llegar la respuesta. Gracias, Luján. Y ahora, a ver, Marcelo, también un comentario y a ver qué nos dices tú al respecto. Nos dicen, disminuir el volumen del caldo por hectárea podría implicar utilizar menos equipos por predio. En ese sentido, consultan si sería beneficioso. Bueno, sí. Si en un ejemplo como el que planteó Blumeto, establecimiento Juanico, en donde en un sector del viñedo deben utilizarse 7 equipos de aplicación, si nosotros disminuimos el caldo por hectárea que se aplica a cada hectárea de cultivo, eso podría llegar a tener como consecuencia el tener que usar o el poder usar menos equipos de aplicación y con eso menos equipos para lavar. Y en definitiva disminuir el volumen total de agua que debe ser volcada al lecho biológico. Bien, gracias, Marcelo. Y una consulta que llegó que, bueno, no estaba dirigida a nadie en particular, así que la hago y ustedes ven
quien la responde. Nos dicen si utilizaron microorganismos eficientes en las camas, además de la tierra si además de la tierra del viñedo también utilizaron microorganismos eficientes. Quizás Andrés nos pueda responder con la experiencia del predio de la familia Morena. Bueno, no, en el predio, en el lecho de Morena se utilizó la mezcla que se probó en uno de los vins de Juanico, que era avena y suelo del viñedo, ¿tá? No agregamos más nada que eso. No sé si alguien tiene experiencia en el uso. Verónica. Nosotros, cuando empezó el proyecto PAO Plaguicidas, hicimos un ensayo piloto en la Estación Experimental Mario Casinoni, y ahí hicimos en paralelo un ensayo común, simplemente testeando la microbiota que aportaba el suelo, con suelo, turba y afrechillo, y hicimos el mismo ensayo con las mismas repeticiones y los mismos compuestos utilizando un inóculo microbiano de hongos de la podredumbre blanca que nosotros habíamos aislado y comprobado que tenían capacidad degradadora. Y los porcentajes de degradación fueron muy similares. Quizás en algunos casos, te diría, en 15 días de repente de diferencia. Y eso lo evaluamos cuando estábamos con Luján y Emilio en el proyecto, y nos parecía que para llevarlo a un productor chico, como empezamos, era mucho más sencillo para esa pequeña diferencia en porcentaje de degradación que había, que el productor simplemente trabajara con la mezcla clásica y no tuviera que estar inoculando, porque ya conseguir el inóculo, hacer el aislamiento, reinocular cuando el inóculo se agota, significaba toda una cantidad de infraestructura o de complicación en definitiva, que nos parecía que a los efectos de los buenos porcentajes que habíamos tenido sin inóculo, podíamos trabajar bien. Y de hecho los resultados en las camas se vieron que fueron súper buenos, como decía Horacio, comparados con los resultados de Europa, será por el clima, por nuestros suelos, o por algunos cambios que fuimos haciendo, que son buenos y realmente no ameritan esa inoculación. Por lo menos hasta ahora nos han dado resultados sin eso, pero la posibilidad de inocular siempre está. Bien, bueno, muchas gracias Verónica, Andrés, por responder esta pregunta. Y bueno, hay como que mucho interés en todo lo que ustedes comentaron, y más allá de la actividad virtual, la idea es poder visitar algún predio, alguna instalación donde se estén utilizando los lechos biológicos. Entonces, la pregunta para Marcelo, quizás en el marco del FPTA, en algún momento que se puedan hacer visitas o jornadas a campo, ¿cuál es la perspectiva para los próximos meses o cómo continuaría este proyecto? Bueno, sí. De hecho, al iniciar la jornada hoy comentaba que la idea era poder haber hecho esto como una jornada de campo. Sin duda hay aspectos que podrían haberse aprovechado mucho más. Así que, de hecho, se han recibido algunas visitas puntuales a algunos de los lechos. Estamos abiertos a esa posibilidad. Claro está, digamos que hoy la realidad de la pandemia nos obliga a que no se pueden hacer actividades o jornadas masivas, ¿no? De todas maneras, el proyecto tiene algo más de un año y medio por delante. Esperamos quizás en el año próximo, con más conocimiento, más experiencia ganada, poder, ojalá, reiterar esta actividad, ya hacerla a campo y bueno, poder cumplir con ese deseo. De todas maneras, reitero, de hecho Blumeto lo planteó, Andrés también en su presentación, está abierta la oportunidad la posibilidad de que si alguien tiene interés en visitar alguno de los lechos biológicos, se puede coordinar. Bueno, muy bien.
¿Algún otro comentario ya cerrando la jornada? Marcelo, digo, como técnico gestor del proyecto. Para cerrar, para cerrar, si nadie quiere hacer otro comentario, agradecer a todos nuevamente, sobre todo a quienes hoy estuvieron dispuestos a hacer una presentación y dar su aporte a la jornada. Agradecer a todos la presencia y la permanencia, a pesar de que la jornada se extendió un poquito más de lo previsto. Y bueno, en nombre de FUCREA y de los CREA vitícolas, quienes ejecutan este proyecto, bueno, estar a las órdenes, no solo en lo que refiere al tema de lechos biológicos, sino también al desarrollo del proyecto. Aprovecho capaz allá adelantar de que en este año, en la primavera, en septiembre, probablemente tengamos una jornada donde podamos presentar resultados de lo que ha sido de lo que viene siendo el proyecto y lo que es la difusión y aplicación de una normativa de producción integrada y producción sustentable, apuntando allá a una certificación del proceso de producción para la vendimia 2022, y que por suerte y con el apoyo de INAVI también planificando, proyectando que esa certificación pueda extenderse también al proceso industrial, al vino, que en definitiva es el producto final que llega al consumidor. Así que eso, agradecer y quedar a las órdenes. Bien, queda entonces la invitación para septiembre y el deseo de que si mejora la situación sanitaria también se pueda realizar actividad a campo específicamente sobre este tema.